Infectados sobrepasan los 84.300. Pese a ello, las autoridades confirman que la pandemia está contenida. Datos oficiales a este 30 de julio señalan que a nivel nacional existe un número de infectados por coronavirus de 84.370 personas. Los fallecidos por la misma causa bordean los 5.657, mientras que los decesos por presunto COVID-19 están en los 3.468. Afortunadamente en el Ecuador la pandemia está contenida. Esto incluso en las provincias con mayor número de contagios. En este caso, quien lidera es Guayas con 17.465 infectados, seguido por Pichincha con 14.655. Esto quiere decir que nosotros estamos recibiendo y atendiendo a pacientes a la celeridad que se puede dentro de un sistema sanitario. Como en su momento fue Guayaquil, hoy se suman más zonas del país que enfrentan una situación compleja producto de la pandemia. Y ahora nos tocó a Quito, nos toca también a la población de Santo Domingo, Latacunga, Ambato, Riobamba y Cuenca son las ciudades que en este momento están recibiendo esta ola de contagios. En base a lo que indicó Ceballos, se puede contabilizar que en toda la provincia de Pichincha han fallecido 704 personas. En Santo Domingo de los Áchilas, 240. Chimborazo, 212. Cotopaxi, 167. Y Azuay, 71. No tenemos ciudades libres de COVID en el Ecuador. Más de 230.000 pruebas para detección de COVID-19 se han aplicado hasta el momento a nivel nacional, según confirmó la autoridad. El fin, identificar focos de contagio para evitar que el virus se expanda, informó Javier Rosero. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, descartó nuevas medidas emitidas horas atrás por el COE para detener el contagio del COVID-19. La funcionaria hizo un llamado a los ecuatorianos a ser corresponsables y evitar fiestas, encuentros deportivos y también consumir licor. Las cosas están claras, no habrá restricción ni operativo que detenga la velocidad de los contagios de la COVID-19 si no hay conciencia ciudadana. Está en nosotros parar el virus respetando el distanciamiento social, lavado de manos y el uso de mascarilla. Si seguimos tratando de burlar la actuación de policías, de militares, del municipio, de los intendentes, no vamos a tener ni sistema de salud que aguante, ni policía que aguante, ni control que aguante. La ministra Romo reveló que en los operativos de control han encontrado licor artesanal enterrado, fiestas con más de 80 personas, libadores en la vía pública, es decir, no hay respeto de ninguna clase. Frente a estos actos, las medidas prácticamente resultan inútiles. No hay conciencia ciudadana de la gravedad del virus invisible, pero mortal. Los operativos han estado en los bailaderos ilegales, en las fiestas clandestinas, en el licor artesanal, en tiendas que tienen enterrado bajo suelo licor artesanal. Que las nuevas medidas adoptadas por el COE Nacional, como el toque de queda de viernes a domingo de 19 horas a 5 de la mañana, así como la prohibición de venta de licor el fin de semana en 18 provincias, son las nuevas disposiciones vigentes. Además, indicó que en los próximos días el COE hará un llamado a los alcaldes para que analicen lo que pasa en sus jurisdicciones en cuanto al consumo de licor y el pedido de ley seca las 24 horas. ¿Cuántos municipios tienen ordenanzas para regular el consumo de alcohol en la vía pública? Y eso está prohibido todo el tiempo. La pregunta es, ¿hay municipios que todavía no las tienen? ¿Las están haciendo cumplir? Que el país no puede detener su dinámica, la economía necesita recuperarse. Así, al parecer, el COE borró de su lista de acciones a hablar de volver a semáforo rojo o un eventual confinamiento. Es lograr un equilibrio entre la reactivación económica, la reactivación productiva, la reactivación en general de las actividades del país y el cuidado de la salud. No podemos permanecer en confinamiento de aquí hasta que haya la vacuna. Claro mensaje donde la diferencia entre la vida y la muerte está en sus manos. En Quito informó Iván Casamen. Al cumplirse más de 2 semanas de los megas operativos que se ejecutan en las parroquias con mayor número de contagios, el panorama es más alentador en Cotocollao, que cuenta con 1.214 casos positivos. Sin embargo, los moradores denuncian que vendedores informales buscan la forma de realizar su actividad, por lo que los casos no disminuirían.
antes que el COE Nacional dispusiera operativos constantes en las 7 parroquias que registran el mayor número de contagios por COVID-19, este era el panorama de Cotocollao al norte de la capital. Aceras repletas de personas que no respetaban el distanciamiento, ventas ambulantes por doquier, alimentos expuestos hasta en el suelo, ciudadanos en estado etílico. Incluso era normal ver a la gente sin mascarilla. Un verdadero dolor de cabeza no solo para las autoridades, sino para los moradores que sí se cuidan. No respetan, unos con mascarilla, otros sin mascarilla, no respetan. Ni respetan ni respetarán. La gente es muy, que me importista, no se cuidan, no se ponen mascarilla. Ahora, al cumplirse más de 2 semanas de la incursión policial, militar y de entidades de control municipal, el panorama es más alentador. Así luce el Parque Central, con menos cantidad de personas, sobre todo de ciudadanos en estado etílico, que incluso pernoctaban en este lugar. Esta es la avenida 5 de Junio, uno de los puntos más conflictivos. En su mayoría las personas ya respetan el distanciamiento en los locales comerciales y cuando esperan el transporte público. Pero gracias a Dios el ejército nos está apoyando, la policía también, sí. No hay mucha gente. Sí ha ayudado bastantísimo. Control los militares. Desde su inicio creo que han un poquito agreguardado en sentido para que no se acumule la gente. Sin embargo, pese al arduo trabajo de la fuerza pública, quien distribuye los operativos en horarios de la mañana, tarde y noche, es en esas horas huecas en donde la viveza criolla aflora, aseguran los moradores. Se puede ver que en las calles no hay todavía gente aglomerada, vendedores ambulantes, pero cuando los militares se van, pues obviamente al almuerzo vuelven todos y vuelve a ser foco de contagio. Esto parece que están jugando a las escondidas. Usted venga tipo 2 de la tarde, esa calle de la Lizardo Ruiz es que no hay dónde con los vendedores ambulantes. Por ello, la Policía Nacional trata de mantener agentes de forma permanente. Lamentablemente persisten personas que no respetan las medidas. No son corresponsables, no se concientizan. Hacemos un llamado a la ciudadanía que colabore con el trabajo que realizamos las instituciones del Estado, que hacemos por cuidar su salud, por cuidar nuestra salud, incluso nosotros estamos exponiéndonos, pero ese es nuestro trabajo y nosotros lo realizamos con toda la vocación del... Ahora les contamos que en la Unidad Judicial de Guayaquil se lleva a cabo la audiencia de formulación de cargos por asociación ilícita contra los hermanos Noé y Daniel Salcedo Bonilla. También los hermanos Michelle, Jacobo y Dalo Bucaram Puley y otras personas más acusadas de venta ilegal de insumos médicos. Allí se encuentra nuestro compañero Charlie Pisa para que nos cuente los detalles. Adelante Charlie, muy buenas noches. Buenas noches, María Fernanda, amigos televidentes. Así es, son 10 horas de lo que va durando ya esa audiencia de formulación de cargos por el supuesto delito de asociación ilícita, como muy bien lo mencionaste, de que la investigación que realiza la Fiscalía por la presunta venta ilegal de medicamentos en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aquí en Guayaquil, tanto del Hospital del IES de Ceibos como el Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en el sur de la urbe porteña. En la mañana de hoy llegaron cada uno de los abogados de los implicados, entre ellos está Daniel Salcedo, quien fue trasladado hace pocos días hasta la capital de la República, que se encuentra ya en un centro de privación de libertad, y también están los 3 hermanos Bucaram, Agdalá Bucaram Puley, Jacobo y también Michelle Bucaram Puley y la esposa de uno de ellos. En total son 15 personas vinculadas y en la lista está el ex gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que también fue vinculado por la Fiscalía en la investigación que ha realizado por ese presunto delito. El fiscal está argumentando también en ese momento todo lo que ha investigado y los abogados también están presentando documentación, porque en las próximas horas se prevé que en unas 2 horas finalice la audiencia de formulación de cargos y se pueda conocer ya si se determina por parte de los magistrados una orden de prisión preventiva para los 15 procesados, para los 15 vinculados o mencionados por la Fiscalía, como también se les puede ordenar medidas sustitutivas o cautelares. Les mostramos en este momento la puerta de la parte posterior de la unidad judicial, que es el único acceso, también el ingreso y salida para este complejo judicial, por donde los abogados tendrían que salir en la audiencia que se prevé que culmine en unas 2 horas. Estaremos pendientes aquí
de la salida de los profesionales del derecho para conocer lo que han argumentado en esa audiencia de formulación de cargos y lo que ha resuelto el juez, como también alguna declaración del fiscal que está a cargo de esta audiencia para saber detalles de lo que ha presentado o ha sustentado en esta audiencia de formulación de cargos. Como lo mencionamos, ha durado ya en lo que va del día 10 horas. Si la noticia lo amerita, nosotros volveremos a enlazarnos desde este sector de Guayaquil donde se realiza esta diligencia legal. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Charlie. Así es, nos enlazaremos nuevamente contigo para saber cuál es la resolución de esta audiencia de formulación de cargos que se lleva en la ciudad de Guayaquil. Ahora en otro tema, la Contraloría General del Estado halló indicios de responsabilidad penal en la compra de 100.000 pruebas COVID-19 que adquirió la Secretaría de Salud del municipio de Quito. El informe, con 4 conclusiones de posibles inconsistencias en el proceso de contratación, fue remitido a la Fiscalía. Son 4 conclusiones del informe de Contraloría General del Estado de posibles inconsistencias en el proceso de contratación de las 100.000 pruebas COVID-19 adquiridas en la emergencia sanitaria por la Secretaría de Salud del municipio de Quito. El informe, con posibles indicios de responsabilidad penal, detalla que el secretario de Salud de ese entonces, Lenín Mantilla, no presentó el plan de contingencia solicitado por el alcalde Jorge Yunda sobre las características de los reactivos. Otra de las presuntas inconsistencias que consta en el documento es que la contratación por $3.774.000 inició el 13 de abril y se recomendó la adjudicación a una empresa sin que se haya analizado las propuestas económicas de otros oferentes. Además, señala que se requirió la adquisición de 200.000 reactivos, pero el presupuesto se habría fijado a partir de la oferta ganadora que cotizó por 100.000 pruebas PCR. Este informe ya está en manos de la Fiscalía. En varias ocasiones el alcalde de Quito ha señalado que van a colaborar con las investigaciones. Informó Priscila Cadena. La ministra de Gobierno respondió a la denuncia de fraude procesal en su contra y otras 9 personas más por un operativo en Tumbaco donde incautaron armas y municiones. La denuncia de presunto fraude procesal la presentó la defensa de Carlos Miguel D. en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo, una jueza, un fiscal y 7 miembros de la policía. La funcionaria de Gobierno respondió a la acción judicial. Es una forma de tratar de amenazar o de amedrentar a la institución de la Policía Nacional, así que responderemos con las herramientas de la ley. El operativo de la discordia fue realizado el pasado 26 de julio en Puembo, donde incautaron 3 armas cortas, 3 largas, entre ellas un fusil, 9.500 municiones y 19 alimentadoras. Ese domingo los uniformados allanaron 2 inmuebles en los cuales estarían almacenando armas de fuego y munición que habrían ingresado al país supuestamente de forma ilegal. Las únicas personas que pueden brindar seguridad es Fuerzas Armadas y Policía Nacional con armas de fuego. No hay una justificación para tener ni armas cortas, menos aún armas largas. En la audiencia de flagrancia, la jueza dispuso la libertad del propietario del armamento una vez que presentó documentos que supuestamente habría ingresado un pedido a la Unidad de Control de Armas de las Fuerzas Armadas en el 2018 para los debidos permisos. Estamos trabajando de la mano con Fiscalía, estamos obteniendo más indicios, estamos obteniendo más pruebas vinculantes con las armas y sobre todo con más de 9.000 cartuchos calibre 9 milímetros. La ministra María Paula Romo descartó que el operativo haya obedecido a un acto de persecución por ser el vinculado representante de una empresa internacional. Así que le daremos la misma respuesta que a todos los otros casos, que es presentarnos, comparecer en el proceso, responder y que la investigación se dirige en donde tiene que estar, en los investigados y no en los investigadores. En Quito informó Iván Casamen. Y en otro ámbito, el Consejo Nacional Electoral canceló al partido político del empresario Álvaro Noboa por no haber obtenido los votos suficientes en 2 procesos electorales consecutivos y otras causales establecidas. Desde dicha organización se asegura que se apelará a la decisión ante el contencioso electoral. Fue en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Nacional Electoral este jueves, donde la entidad
eliminó al partido del empresario Álvaro Novoa Pontón, Adelante Ecuatoriano Adelante. El motivo, no haber alcanzado los votos mínimos en 2 procesos electorales consecutivos. Y es que para aprobar dicho informe, hubo los votos favorables de los consejeros José Cabrera y Diana Atamaint. El consejero Enrique Pita se abstuvo de dicha votación. Mientras tanto, los consejeros Luis Verde Soto y Elena Nájera votaron en contra. Y tras existir un empate, el voto dirimente de la titular del CNE dio luz verde para eliminar la organización política del 5 veces candidato presidencial. Para dirimir esta situación en el que no tienen la posibilidad o no tienen los argumentos necesarios para tomar una posición en favor o en contra, tomo la decisión de votar a favor. Inmediatamente hubo reacciones. Dicen que apelarán la decisión. Estamos apelando y estoy seguro que se va a resolver esto. Esta resolución del Consejo Nacional Electoral, Dios mediante, estamos convencidos que va a ser anulada por el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Junto a Adelante Ecuatoriano Adelante, quienes también se quedan fuera de la contienda electoral para el 2021, son Meta, Conciencia Ciudadana, Vive y Salud y Trabajo. Informó Marilyn Caramillo. Valores cobrados en exceso en las planillas de luz serán devueltos por diferentes mecanismos. La refacturación llegará en septiembre, modificando los montos de marzo a agosto. 90.000 denuncias se registran por los montos que llegaron en las planillas de luz durante la fase de confinamiento. Los costos excesivos a pagar se dieron porque los funcionarios no fueron a registrar los consumos en los medidores eléctricos, a pesar de que la disposición era que no se paralicen estas actividades. Hubo un periodo en donde la lectura no se dio y no fueron a medir. El gobierno anunció medidas de compensación a la ciudadanía, como es la refacturación. Nosotros vamos a hacer un espejo en la facturación entre el 2020 y el 2019. Eso quiere decir que si es que las personas consumieron $14, pagaron $14 en el mes de marzo del 2019, pagarán los mismos $14 en el mes de marzo del 2020. Y así en abril, en mayo, en junio, en julio y en agosto. Para la devolución del dinero cobrado en exceso, se notificará a cada cliente notas de crédito, transferencias bancarias, entre otros mecanismos de pago. Los excedentes del producto de la refacturación van a ser postergados en términos de electricidad, es decir, la gente va a tener que dejar de pagar de electricidad, y en el caso, como acaba de decir el ministro, en el caso de que se haya pagado por una factura bancaria, podrán ser devueltos en casos excepcionales. Este proceso no requerirá que la ciudadanía ponga una denuncia. No hace falta ir a hacer el reclamo. Esto de la refacturación es automática y cada cliente residencial lo verá reflejado en su planilla. La factura en donde se reflejarán estos detalles será la del mes de septiembre. Con esto se pretende beneficiar a la población, mientras el Estado asumirá el costo de los excesos de consumo de electricidad. Y son 4.3 millones de usuarios residenciales los que se benefician de todo este proceso de corrección, de todo este proceso de rectificación, modificación y todo este proceso de refacturación. Esto le va a costar al Estado aproximadamente unos 64 millones. Para quienes no han cancelado las facturas anteriores, en el mes de septiembre llegará acumulado. Para esto, el gobierno autorizó que se puedan ejecutar pagos a 36 meses sin intereses, informó Valeria Navarro. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En el tema económico, 2 grupos de tenedores de bonos presentaron una demanda en una corte de Nueva York contra el Ecuador por el proceso de negociación de la deuda. Dichos grupos alegan un fraude en el mercado y tras este hecho nuestro país amplió el plazo de votación de los bonistas para así reestructurar la deuda. En un intento por liberar más de 16.000 millones de dólares de la deuda externa para los próximos 10 años, el Ejecutivo planteó un proceso de negociación. Con el objetivo de evitar estas crisis de pago futuras. Pero 2 grupos de tenedores de bonos del Estado, hablamos de Contrarian Capital Management y GMO, interpusieron una demanda contra el Estado en una corte de Nueva York, calificando como coercitiva la invitación del Gobierno Nacional a sumarse a este proceso.
De inmediato, el Ministerio de Economía y Finanzas rechazó esta acción. En un comunicado se aclaró que los fondos de estos grupos cuentan con una posición mínima del monto total de los bonos inmersos en la negociación y que se oponen a que traten de obtener beneficios económicos adicionales. No son los mismos objetivos del resto de los tenedores de bonos. Arrancó el proceso bastante bien con un significativo apoyo de más del 43%, subió a 53%, la semana pasada ya se hablaba de un 60% de apoyo. El gobierno requiere que el 66% de los acreedores de la deuda acepten su propuesta de reestructuración, menos en el tramo de bonos 2024, donde se necesita el 75%. El analista económico Fidel Márquez considera que Ecuador hizo lo correcto al reperfilar la deuda. ¿Qué se pide? Aumentar plazos, bajar tasas y aumentar periodos de gracia. Y eso es lo que hizo el Ecuador. Eso lo hace cualquier individuo o cualquier entidad o cualquier país que quiera mejorar las condiciones de pago. Luego de la audiencia que se dio en Nueva York, Ecuador amplió el plazo de votación de los tenedores para este lunes 3 de agosto. Lo que está diciendo Ecuador es que la situación económica es tan compleja, la caída de impuestos es tan grande, el petróleo también, no podemos hacer frente al pago en estas condiciones. En el futuro, los siguientes gobiernos también se les va a complicar. Informó Adriana Peralta. Varios usuarios del transporte público metropolitano continúan impidiendo que se mida su temperatura corporal en la frente, mientras que en los alrededores de las paradas y estaciones persisten los incumplimientos a las normas de bioseguridad. Persisten los comportamientos inadecuados en los exteriores de las paradas de los buses en Quito. Hay comerciantes que ofertan sus productos sin mascarilla. Es necesario recordarles la necesidad de portarlos para que los utilicen. Ya me voy a poner. Pasa la mascarilla. Usuarios del transporte público llegan fumando a las estaciones. El distanciamiento social solo se cumple cuando se está abordando las unidades, siempre y cuando un guardia o funcionario municipal se lo recuerde. Sin embargo, la conciencia ciudadana existe. Hay vendedores que señalaron que cada vez hay más personas que compran y no consumen en el sitio los alimentos. No comen acá, la mayoría sí se la lleva. Sí, hay mucha gente que tiene mucha precaución. A veces sí toma el distanciamiento. Muchos pasajeros, en vista del desorden que por ocasiones existe en el sistema de transporte público, utilizan todos los elementos de bioseguridad posibles. No hay distanciamiento, igual también un poco de aglomeraciones y no se han cumplido las cosas como deben de ser, la verdad. Pese a no calificar al servicio como adecuado, aseguran no tener otra alternativa para movilizarse. Igual tenemos que salir a trabajar porque cómo nos quedamos en la casa. Mientras el trabajo de las autoridades no cesa. En las estaciones existe perifoneo constante recordando las normas de bioseguridad y en especial advirtiendo que el medir la temperatura corporal en la frente no tiene repercusiones para la salud como muchos aún lo creen. En la mano porque hace mucho daño en la frente. ¿Pero daño como qué? Eso tiene rayos, ¿cómo se llama esa cosa? Rayos X, rayos solar, no sé cómo tiene, pero hace mucho daño. La mano. La reducción de usuarios es evidente. Muchos buses realizan sus viajes con menos del 30% de su capacidad. Los conductores pegan carteles en sus vehículos, insistiendo con el alza de pasaje. Mientras en el sistema metropolitano se contabiliza el traslado de 170.000 pasajeros por día, cuando antes de la pandemia se registraban 630.000 por día, informó Sofía Vintimilla. Las brigadas de la misión Las Manuelas llegaron a la parroquia de Pifo para entregar kits alimenticios y proporcionar ayuda técnica a personas con discapacidad. La asistencia incluyó la realización de pruebas de COVID-19. Varios ciudadanos resultaron positivos. Esta vez las brigadas sumaron un trabajo nuevo. Personal médico efectuó pruebas rápidas para la detección del COVID-19, no solamente a las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, sino también al entorno familiar, detectando a varios ciudadanos portadores del virus. Hay casos que por el protocolo que deben seguir deben permanecer en sus casas, pero los casos que ya han sido
identificados como emergentes obviamente tienen que ir ya a un centro de atención especializada. Kits alimenticios, ropa, útiles de aseo y juguetes para los más pequeños fueron parte de la ayuda. Sin embargo, Salomé calificó como un logro el conseguir el carnet de discapacidad para su hija. Tuvo que recorrer muchos lugares y tocar muchas puertas, según relató. Los doctores, certificados, o sea, siempre se ha hecho el trámite y gracias a Dios ya lo tengo. ¿Hace cuánto tiempo solicitaba el carnet? Unos 2 años, ya es bastante tiempo. Cuando llegaron las autoridades, ¿qué era lo que le decían? Bueno, que tengamos paciencia porque sí hay muchos casos también. Su aspiración era obtener algunos beneficios que alivien los gastos que representan los servicios básicos o la alimentación de su hogar. Cuando hacemos compras, nos rebajan algo, el agua, la luz. Junto a la casa de Salomé vive otra familia que fue beneficiada con la ayuda de la misión Las Manuelas. María cuida de su esposo, quien en su vida adulta padeció de diabetes, la cual desencadenó en una ceguera. El cuidado no ha sido fácil, por lo que con los ojos llenos de emoción agradecía todos los artefactos que recibió. Ella también logró obtener el carnet de discapacidad para su compañero. Para sacar el carnet nos tocó duro andar para poder que le den a él. Con el carnet ya nos dieron en Tumbaco, nos dieron una sillita. Con eso le andábamos a llevar a donde quiera porque es muy duro andar con él, así que no ve nada. Datos oficiales establecen que en el Distrito Metropolitano existen 60.000 personas con discapacidad censadas. Muchos están en proceso para la obtención de los carnets. Existen personas que no tienen el carnet de discapacidad. Se ha coordinado conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública para iniciar el proceso de calificación. Para recibir la ayuda de las brigadas La Misión Las Manuelas, deberá colocar una bandera blanca en la entrada de su casa. Los próximos lugares que recibirán atención serán las parroquias de Puembo y Yaruquí, informó Sofía Vintimilla. Ante la emergencia sanitaria, expertos recomiendan que se mantenga la modalidad virtual en el sistema educativo. Padres de familia respaldan este sistema por miedo a un contagio de sus hijos. Las dudas se multiplican frente a las 3 propuestas de la cartera de educación sobre las modalidades de estudio para el próximo año lectivo en la Sierra y Amazonía. Un grupo de padres de familia no está de acuerdo con la posibilidad de que sus hijos retornen a clases presenciales. Yo creo que sería una irresponsabilidad que permite que los niños vayan a clases presencialmente. Si hay un contagio masivo, ¿quién va a estar al frente de ello? Gabriel Carranza, en representación de un comité de padres de familia, dice que respaldan la modalidad virtual, ya que los planteles no cuentan con los protocolos para que los estudiantes vuelvan a las aulas de forma segura. Uno quiere mantenerles en la misma institución porque sus hijos están acostumbrados. Yo sí llamo a la conciencia para todos aquellos, en este caso rectores. En lo que va de la pandemia, la educación en el país ha sido de manera virtual. El COE Nacional será el encargado de determinar el retorno presencial a las aulas si se dan las condiciones. Varias unidades educativas se preparan ante esta modalidad. Están haciendo un análisis, están preparándose. Imagínese usted si una modalidad inicia y después no puede ser sustentable en el año, sería grave para los usuarios. Lo que nosotros tenemos que garantizar el acceso y permanencia de nuestros estudiantes. Para el exministro de Educación Milton Luna, la continuidad del proceso educativo debe mantenerse de forma telemática en medio del peligro de la transmisión del COVID. Y no abundar con una serie de líneas que este momento está planteando el Ministerio de Educación, que están más bien generando un alto nivel de confusión. Por lo tanto, la modalidad necesariamente tiene que ser la virtual. Cuestiona que se hable de un retorno a la presencialidad cuando quedan pendientes problemas estructurales, por lo que hace un llamado a las autoridades a implementar mejores condiciones de conectividad para los estudiantes. Se requiere con absoluta urgencia universalizar la conectividad en el país. Hay déficits de conectividad en todo el país. Informó Priscila Cadena. Vladimir Ramos, un joven con 77% de discapacidad intelectual, denuncia que fue víctima de agresión por parte de agentes de la AMT cuando se dedicaba al cuidado de vehículos en el espacio público. Asegura que los agentes lo golpearon y amedrentaron para que se retirara del lugar. El señor es discapacitado y le hace una lástima de pegar.
El hecho se suscitó el pasado mes de abril en el sector de Chillogallo, al sur de Quito, precisamente frente al UPC del lugar. Versiones de vecinos aseguran que varios agentes de tránsito habrían amedrentado y golpeado a un joven con discapacidad que se dedicaba a cuidar autos en la zona y que por motivos de no tener los permisos pertinentes procedieron a disuadirlo de manera violenta. Se bajaron de la moto, me cogieron, me empujaron, me tumbaron al piso, me comenzaron a patear, me pegaron, ellos me tuvieron con el pie aplastado aquí en el pecho, y entonces yo me avancé a zafar. Desde la autoridad competente comunicaron que el hecho está en investigación y que el Departamento Jurídico de la Agencia Metropolitana de Tránsito emitirá un pronunciamiento para explicar lo sucedido. Respuesta que hasta el cierre de esta edición aún no se ha emitido. Por más de 5 años, Vladimir, de 29 años de edad y con una discapacidad intelectual de 77%, se dedicó a cuidar autos, ayudar en el tráfico y colaborar con los vecinos del sector. Dice que a pesar de no contar con un permiso expedido por el municipio, el aporte que brindaba a la comunidad le ayudaba a obtener un sustento económico. Yo parar a los carros para que la gente pueda pasar, yo hacía pasar a los niños, a las señoras. Lo que no hacen los agentes tengo que hacer yo. Asegura que tras lo ocurrido no volvió más a su sitio de trabajo. Ahora dice que ya no tiene ningún sustento para afrontar su situación, ya que con su condición de discapacidad se le dificulta obtener un trabajo. Ya el trabajito yo ya perdí, sinceramente. Un trabajo para un joven así que ya que tiene discapacidad. Es difícil, joven. Su padre comenta que la condición de su hijo nunca fue un impedimento para desarrollarse e incluso muestra las medallas que Vladimir ha ganado en varias competencias deportivas. Pero es consciente de que su actividad no contaba con los permisos necesarios y solicita a las autoridades una reubicación para que su hijo pueda seguir ayudando a la comunidad y llevando un sustento honesto a la mesa de su hogar. Informó Mauricio Sánchez.